Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido al culto vespertino del día domingo. Vamos a buscar el Nuevo Testamento, el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 26. San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 26. Si lo tienen, voy a leer. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta el versículo 26 he leído. En el tiempo de Jesucristo, los samaritanos, los judíos tenían enemistad. Entre Galilea y Judea había un camino que por tres horas puede cruzar por Samaria. Porque entre Judea y Galilea, cuando vemos el mapa, está situado Samaria. Cruzando Samaria en 3 horas puede llegar de Judea a Galilea. Pero los judíos, para no cruzar en el territorio samaritanos, para no tener encuentro con samaritanos, preferían tomar un camino que daba mucha vuelta, porque para ellos los samaritanos eran abominables. Entonces es necesario saber un poco históricamente. Originalmente los samaritanos son israelitas. Entonces nosotros sabemos, en el tiempo del reinado del hijo de Salomón, Rehoboam, él ha sido muy altanero. Al entrar en el poder, los ancianos lo buscaron. En Israel los ancianos son muy importantes. Los ancianos no solo por edades, y también ellos en la religión llevan una gran influencia. De los ancianos se reunieron y dijeron a Rehoboam: y tu padre Salomón ha sido muy bueno, pero en su reinado ha habido demasiadas obras, porque construyó el templo, también el castillo, muchas obras. Estamos muy cansados ahora, necesitamos un poco del descanso, que tú nos dé un poco de descanso. Entonces el pueblo te amará y te seguirá. Entonces el joven rey Rehoboam no le pareció bien. Apenas él entró en poder. Cuando una persona entra en poder, toma el poder, quiere aprovechar su autoridad y quiere ver que la gente a él le hace caso, se somete sumiso. Entonces él no le pareció bien. Él consultó, en vez de recibir consejo de los ancianos, él reunió a los jóvenes y con quienes él había crecido. Los ancianos me dicen así: ¿ustedes qué les parece? Es obvio que ya que son jóvenes, no conocen muy bien la vida, les importa más su voluntad, su derecho, su autoridad. ¿De qué habla? Tú eres el rey de Israel.
todo lo que tú quieras, puedas hacer, ¿quién te puede impedir? Adelante. ¿Y qué pasó? El corazón de Rehoboam fue muy, conmovido porque los amigos le comprendieron. Otra vez él reunió a los ancianos y dijo: el espesor de uno de mi dedo es más grueso que el espesor de cintura de mi padre. Si mi padre les hubiera dirigido con látigo, yo con serpiente y escorpión. ¿Qué pasó? Él no percibió el ambiente. El pueblo realmente estaba muy cansado. En aquel momento los ancianos se rebelaron. Huye, hijo de David. Tú gobiernas solo tu casa. A partir de ahora nosotros no te reconocemos. Regresa a tu casa, gobierna sobre solo tu casa. De ahí inmediatamente, entre las 12 tribus de Israel, las 10 tribus abandonaron a la casa de David, se separaron. ¿Qué pasa? Durante el tiempo de reinado de Salomón hubo un enemigo político muy influyente. ¿Quién era Jeroboam? Él estaba refugiado en otra nación. Oyó la noticia que el hijo de su enemigo fue muy imprudente. El pueblo busca otro rey. Él se regresa a Israel. ¿Qué pasó? Las tribus que se rebelaron contra la casa de David se unieron con él, se fueron al norte del país y asigna a Samaria por capital en el lugar de Jerusalén. Inicia el reino. Así la nación Israel se divide por dos partes. El reino norte es el reino Israel. El reino sur es el reino Judá. La tribu Judá no se rebeló porque David es de la tribu Judá. Y la tribu Benjamín, porque la tribu Benjamín es la tribu del rey anterior antes de David, Saúl. Pero ¿qué pasó? Al principio la tribu Benjamín no se llevaba muy bien con la casa de David, porque Saúl no ha sido buen rey. Él les influenció y formó, un prejuicio en el corazón de los de la tribu Benjamín sobre David. Como David fuera un hombre, solo está en contra del reinado de Saúl. Cuando él entra en el poder, él haría gran daño a la tribu Benjamín. Pero ¿qué pasa? Después de la muerte de Saúl, cuando David entró en poder, no fue así. Aunque los de la tribu Benjamín, mientras que David era refugiado, se escapaba de la situación, nunca ellos han sido favorables con David. Pero David, cuando entró en poder, usó gran bondad con ellos. Entonces, los de tribu Benjamín cambiaron de opinión. Entonces, se sintieron endeudados moralmente. Entonces, la tribu Judá, la tribu Benjamín, sí se quedaron en el reino Judá, reino de sur. Pero las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. ¿Qué pasa? 2 países, originalmente era un país, así continuaron. ¿Y qué han sucedido? Y Asiria invade a Samaria y finalmente destruye. El país norte, Samaria, cayó en manos de Asiria. Y casi la gran mayoría, entre todos los inteligentes grupos intelectos de tribu Leví, las 10 tribus de Israel, casi todos ellos se llevaron a sus territorios. Solo algunos pobres, humildes dejaron. Luego, en el lugar de Samaria, acampó el ejército de Asiria.
políticamente tuvo un plan de mestizaje para mezclar de la sangre, porque los sirios se dieron cuenta dónde está la raíz del poder de los israelitas. Entonces ellos se dieron cuenta, si nosotros estratégicamente mezclamos de la raza, finalmente perderán la fuerza. Entonces aquella estrategia sí tuvo éxito. Entonces entre los sirios, extranjeros, con los israelitas que han quedado en el territorio de Israel, comenzaron a mezclarse de la raza. Y después, ¿qué pasa? Llega el gran rey Nabucodonosor de Babilonia, invade al reino Judá, reino sur. Él destruye el templo, luego lleva los judíos. De ahí nace el origen de la palabra judío. Porque actualmente no llama a los israelitas en vez de israelitas, porque comúnmente los llama judíos. ¿Por qué? Las 10 tribus de Israel que fueron llevados a Babilonia nunca más se regresaron al territorio de Israel. Nunca más, hasta fecha de hoy. Después de cruzar un río de leyenda, pero en el tiempo de Nabucodonosor era un río, pero ahora no se encuentra. Tiene por su nombre río de reposo, de Sabbat, el río de reposo. Después de haberlo cruzado, las 10 tribus de Israel, hasta fecha de hoy no se regresa, porque se fueron más allá de gentiles, se esparcieron, llegaron a mezclarse con los gentiles, ahora se convirtieron parte de los extranjeros. Entonces, por esta razón, hay muchos israelitas, descendientes israelitas actualmente, y ellos se dan cuenta que su raíz es raíz hebrea, no saben, porque llegaron a ser gentiles. Así la casa de Judá, la casa de Israel, fue destruida. ¿Y qué pasa? Los remanentes en el territorio se mezclaron con los sirios. Y después los de reino Judá fueron llevados, después de 70 años, se regresan al territorio del reino Judá. De ahí, aunque estaban mezclados de la tribu Benjamín, pero ya que la tribu Judá era predominante, empezó a llamarlo judío. Desde aquel tiempo a todos los israelitas los llama judío hasta fecha de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se regresaron, en el año después, antes de Cristo, 516, construyeron el segundo templo en el lugar del primer templo de Salomón. Pero cuando ellos trataban de levantar el segundo templo, los samaritanos vinieron. Que los samaritanos ahora aún trataban de identificarse como israelitas. Aunque somos ya mestizos, pero ¿qué pasa? Igual somos israelitas. En esta gran obra, dejen que nosotros también participen. Pero ¿qué pasa? Los judíos eran muy celosos, les consideraba ya como gentiles, no ustedes no. No les permitió y coparticipar en la construcción del segundo templo. La relación ya estaba muy mal. ¿Y qué pasa? Ya que los judíos no los reconocen por sus paisanos, por sus medio hermanos, se necesitaba un lugar para hacer cultos. Pero tradicionalmente, Jerusalén es el lugar de dar cultos. Pero ellos no tenían lugar de dar cultos. ¿Y qué pasa? Ellos, 400 años antes del Cristo aproximadamente, en monte Gerizim, que está cerca de Samaria, construye sus propios templos.
Ahí ellos daban cultos, hacían cultos. Pero ellos no reconocían que diferentes libros de profetas por Biblia solamente aceptaron Torah, 5 libros de Moisés. Y luego empezaron a argumentarse para que aquel monte tenga justificación como el lugar de tal culto. Ellos creían, empezaron a decir, querían creer en el lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac, aunque la Biblia dice moría, monte moría, pero ellos se justificaban, fue monte Gerizim. Así hasta el tiempo de Cristo. ¿Y qué sucede? El último rey de los tiempos macabeos, dinastía macabea, Juan Hyrcano. Entonces, por su celo religioso, destruye el templo de Samaria, mata a muchos samaritanos. Desde ahí la enemistad creció más hasta el tiempo de Cristo. Entonces, nosotros podemos entender por qué razón muchas veces los judíos llamaban a Jesús eres samaritano. Porque Jesús no hacía diferencia con los samaritanos entre judío y samaritano. Además, aquí dice, versículo 1 al 3, a 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Este versículo 4 tiene grandes significados, porque rompe la tradición judía. Los judíos cuando quiere irse de Judea a Galilea, nunca cruza por el territorio samaritano, porque para ellos abominación, es tierra abominable, gente abominable. Los judíos nunca usaban algún plato que los samaritanos usaron, aunque está bien limpio, se lavó bien limpio, pero un samaritano tomó un poco de agua, ya no usa más esa taza. ¿Y qué pasa? Jesús le era necesario cruzar por Samaria. Esa es la intención de Jesús. Por esta razón, los judíos empezaron a decir, seguramente eres samaritano. Si fuera un judío, jamás cruzaría por Samaria. Entonces, este versículo 4 tiene un gran significado. Y se puede ampliar más. Le era necesario que él, para poder pasar en el plan de Dios y pasar por tierra, por el mundo. Para él, en algún sentido, esta tierra, nuestra tierra, es como Samaria. Le era necesario, dice versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. Esa es la intención de Jesús. No hace acepción de persona. Entonces, cuando Jesús dirigió a sus discípulos, vámonos. Pero en aquel tiempo, según la tradición, los judíos nunca cruzan por Samaria. Aunque por Samaria puede acortar la distancia, en 3 horas llega a Galilea. Pero los judíos daban una vuelta muy grande. Cuando Jesús dirigió a sus discípulos, los discípulos seguramente entre ellos murmuraron, ¿y qué pasa? ¿Por qué no se dirige con rumbo a Samaria? Y podemos ver el corazón de Jesús, ya que Jesús es Dios, Él supo que en Samaria aquella persona le necesitaba la salvación.
llegó junto a un pozo, se sentó y aparece una mujer samaritana. Dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí. Junto al pozo era como la hora sexta. Ya, la hora sexta es equivalente de como 3 de la tarde. Cuando Jesucristo llegó a este lugar, ¿qué pasa? Supuestamente es pleno día, pero los samaritanos en esa hora, como 3 de la tarde, el sol cae con mucha fuerza, nadie se sale de su casa, en su casa guarda siesta. Lo que pasa, una mujer quien aparentemente anda en el día, pero en realidad en la noche. Porque es la hora que nadie puede salir, nadie quiere salir de casa, porque se quema, el sol está fuerte. Jesús seguramente se sentó junto al pozo. No sé que hubo un pedacito de sombra, debajo de sombra se sentó. Entonces, una mujer en la hora que nadie suele llegar al pozo, generalmente las mujeres, a la hora que está anocheciendo, que se refresca el aire, viene. Es el lugar del encuentro de las mujeres. Luego charlan, platican y sacan aguas. Es un lugar donde toda clase de rumores, chismes, giran todo el pueblo. Pero ¿qué pasa? Pero esta mujer, aparentemente en el pleno día, pero su corazón en una gran oscuridad. Porque es la hora que nadie va al pozo. Nunca ella supo que en el pozo podría encontrar alguna persona. Porque es una persona acomplejada. Es una persona que tiene alguna culpa, siente culpable por algo, se siente avergonzada, no quiere cruzarse con otras personas. Ahí se encuentra con Jesús. Entonces Jesús supuestamente la asustó. ¿Y qué dice? Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hasta la vestimenta eran diferentes. Ya que los judíos, o sea, los israelitas, se mezclaron de la raza cientos de años con los sirios, con diferentes extranjeros, hasta en el aspecto había diferencia. Entonces la mujer rápidamente se dio cuenta, es un judío. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres judío, yo soy samaritana. Tú no sabes que siendo judío, ¿cómo a mí me habla? ¿Cómo quiere intercambiar de palabra conmigo? Eso no es algo normal. Así inicia el diálogo, porque Jesús tenía mucho que contar a esta persona, porque sabía que su corazón está sediento. Entonces habló del agua viva, que una vez cuando toma, nunca más vuelve a tener sed. Pero es una mujer físicamente sedienta. En aquel tiempo no existía el sistema de tubería de agua potable. Entonces cada quien cuando tiene sed debe buscar algún pozo y sacar agua y llevarlo. Pero Jesús habló a ella. Sí, vamos a ver versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, él te daría agua viva. Y Jesús que le dijo, dame de beber. Pero ya
no va conforme a las contexturas, porque dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Le pediría, Jesús a ella pidió el agua, pero ¿qué dice? Le pedirías agua y yo te daría agua viva. O sea, Jesús ahí aclara la diferencia del agua. El agua que ella saca, el agua que Jesús menciona es muy diferente. Entonces, el agua que ella saca para calmar su sed, no solamente representa simplemente el agua, el líquido necesario para el cuerpo, sino trata de llenar a su corazón. Trata de llenar a su corazón. Este pozo, el pozo que Jacob cavó, tradicionalmente el pozo de Jacob, entonces símbolo de la tradición, símbolo de la costumbre. ¿Qué pasa? La religiosidad nunca te puede llenar en el primer lugar. En el segundo lugar, la gente no religiosa, gente ateas, a través de diferentes deleites de la carne, deleites pecaminosos momentáneos, tratan de llenar a su corazón, calmar a su sed. Nunca se calma la sed. Pero Jesús ahí ya menciona, versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el pozo. Ya la conversación continúa. En realidad, Jesús a ella le quería ofrecer agua viva. Cuando una vez toma, nunca más vuelve a tener sed. Porque algunas personas, y finalmente ella dijo, si existe tal clase de agua, deme por favor. De repente Jesús cambia el diálogo, el tema del diálogo, tráeme tu esposo. No tiene nada que ver con el tema sobre el agua con que estaba compartiendo. Si existe tal agua, por favor, dame por favor. Entonces ve y tráeme tu esposo. Ella se asusta en gran manera, porque Jesús hincó exactamente la parte que ella trataba de ocultar en toda su vida. Porque ella tenía 5 esposos y ahora el 6º esposo, pero él tampoco es su esposo. Una mujer de vida muy desordenada. ¿Quién mujer, si fuera una persona normal, no enferma, le gustaría cambiarse de pareja cada cierto tiempo y tener hijos de diferentes hombres, así mancharse su vida? ¿Quién lo desearía? ¿Pero por qué lo hace? Porque busca para poder calmar la sed. Uno de nuestros primeros misioneros para el país Rusia, cuando la Unión Soviética apenas abrió la puerta, se deshizo y los socios se independizaron, él entró en Rusia como primer misionero. Entonces, aprendiendo el ruso es uno de los idiomas considerados más difíciles de aprender. Él estaba predicando, algunas señoras rusas le oían. Cuando pasó, le compartió este capítulo de mujer samaritana. Ella era gran pecadora. Entonces las rusas preguntaron, señoras rusas, ¿por qué ella era pecadora? Porque tenían 5 esposos, ni siquiera el 6º hombre era su esposo. ¿Por eso tú dices que ella era pecadora? Si era gran pecadora. ¿Tú cuántos esposos tenías? A su amiga señora dijo, yo 3, yo 4, yo 7. El misionero quedó frío. El misionero quedó frío. Aquí, porque la rusa es famosa por su belleza a nivel internacional. Y se la cree. Sabe y se la cree bonita. ¿Qué pasa?
No toda la rusa, hay rusas muy, muy buenas también, pero aquella señora y algunas llevan una vida muy desordenada. ¿Qué significa que ella había juntado con 5 hombres, claro, a la vez no, turnando, y ahora el 6º hombre? Entonces ella ahora está unida de una relación sentimental con un conviviente, el 6º hombre, pero por la sed busca el agua. ¿Esto qué quiere decir la Biblia? Bíblicamente el número 6, símbolo del número humano. 6º hombre. Humanamente, si tú buscas la satisfacción, la plenitud, calmar a tu corazón, en el mundo no lo hay, no existe. Ustedes, ¿por qué en el mundo y quienes son considerados billonarios hacen muchas locuras, saben ustedes? Muchas locuras. Hasta noticieros internacionales, la hija de fulano, el riquísimo, el rico fulano, hace mucha locura. Tontería. ¿Sabe por qué? Después de haber probado casi todos los deleites que existen, deleites carnales, sienten vacío. Ya no sabe más cómo llenar el corazón. Entonces se sienten frustrados a pesar de con tanto poder, con tanta facilidad por el dinero, hasta compra a las personas. ¿Y qué pasa? No se siente satisfecho ni pleno. Se vuelve loco entonces. Comienza a hacer muchas locuras. A veces algunos hermanos que caen en tentación de Satanás se voltean mirando al mundo. El mundo es muy hermoso. ¿Qué es tan hermoso? Ustedes muchas veces han ido a fiesta. Después de mucha fiesta, al final de lo que queda, ¿qué es? El cansancio, la amargura. Porque fue una alegría artificial. No es una alegría normal, natural, que emana del corazón, sino producida por el ambiente. Mucha falsedad. No puede ver la sinceridad, falsedad, hipocresía, alabanzas hipócritas. Finalmente lo que queda es cansancio en el corazón y amargura. Cambiar de pareja. Bueno, tú llevas el noviazgo con una persona con quien siente mucho sentimiento. En aquel momento se ve como una persona perfecta e ideal para ti. ¿Por qué? Está en el tiempo de noviazgo. Nunca te muestra lo que es. Solo la parte buena de cada quien se muestra. Se ve como una persona excelente. Cuando se casa, ya es muy diferente que el tiempo de noviazgo. No es solo en el día de cita encontrarse bien arreglado, bien vestido, trata de hablar bonito, agradarle al uno al otro. Se enfrentan con su realidad. Cuando no está arreglado, su forma natural, comienza a ver muchos defectos que a mí me irritan. Por favor, no lo haga. Por favor, esto, no te pido cosas grandes, pero esta parte de verdad me desagrada mucho, cámbialo, no te acepta. Entonces en el corazón nace frustración, confusión. Tal vez me equivoqué de la persona. Yo he sido muy joven para elegir. No tenía buena vista, me equivoqué. Yo he sido una señorita, solo vi su apariencia. Nunca me di cuenta que era un zángano verdadero. Irresponsable.
pura pinta, pero por dentro está podrido, apesta. Me equivoqué. Luego comienza a poner su mirada a otra persona. En ese momento le sucede la misma ilusión, porque esa persona, no siendo una persona como su pareja, nunca a esa persona se le demostraría lo que realmente como es. Mucha apariencia y luego se ilusiona. Es la persona ideal. Me di cuenta, yo era inmadura. Aunque el muchacho esté bonito y bien guapo, sin dinero para nada sirve, para mí es un inútil. Veo que este hombre, aunque no está tan guapo, pero bastante profesional, parece que tiene dinero. Me va a hacer una vida feliz. Y se equivoca. Así se repite, cometiendo mismos errores. Y luego, pasando el tiempo, siente que su alrededor le está señalando: esa mujer, ese hombre, ese vecino es un mal ejemplo. De espalda empieza a hablar. Esta mujer samaritana tenía 5 hombres, ahora el 6º hombre, pero tampoco, Jesús dijo, tampoco es tu esposo. ¿Esto qué quiere decir? Ni siquiera este 6º hombre pudo llenar el corazón de ella. Por eso se encuentra con gran sed en el pleno día bajo el sol que se quema, supuestamente gran oscuridad, porque en esa hora nadie se sale de casa. Se encuentra junto al pozo. Jesús la estaba esperando. Entonces a ella empezó a hablar sobre el agua viva, que te trae plenitud. Yo antes de conocer al Cristo, recibir la salvación, en mi vida nunca he sabido la plenitud. Plenitud para mí es un vocablo del diccionario, que es pleno. Nunca sentí entero, o sea, placer entero, plenitud en mi corazón. Nunca. Algunos hombres y mujeres se equivocan. En el sexo busca placer entero. Ahí no hay. No hay. Es pura ilusión. No hay. ¿Dónde está la plenitud? ¿Dónde está el placer entero? ¿Dónde está? En dinero. Entonces, ¿por qué los ricos no están tan felices? Los ricos son más avaros, más infelices, más amargos. ¿Cuál es la razón? ¿Ustedes les gusta irse al restaurante? Sé que en general a los mexicanos les encanta. Pero después de visitar a tantos restaurantes de 4, 5 estrellas, 7 estrellas, al principio se emociona por la calidad del servicio y atención. Con el tiempo se cansa. Ningún platillo de comida te llena. Solo un momento llenó a tu estómago nada más. Se cansa. Entonces ya pierde interés. No quieres irte a comer tal comida en tal restaurante anterior que le encantaba. Ya no le antoja tanto. No, gracias. No, gracias. Si en el caso que se vaya por cumplir, irse a mejores restaurantes, un lugar de gala, ¿te llena? No te llena. Entonces, el 6º hombre, símbolo de la carne, los deleites de la carne nunca puede llenar a tu corazón. Imposibles. Apareció el 7º hombre, inesperado, de una dirección menos esperada. No malinterprete, Jesús nunca se junta con ella físicamente
llega a ser el séptimo esposo verdadero del corazón de ella. El esposo quien a ella le trajo paz y calma. La conversación continúa, es muy hermosa historia. ¿Y qué pasa? Versículo 19. Cuando Jesús le dijo a ella, le sorprendió, tráeme tu esposo, tartamudeando ella, porque le tocó parte más vergonzosa, es que yo no tengo marido. Jesús inmediatamente le dice, bien has dicho que no tienes maridos, porque tenía 5. El que tiene ahora ni siquiera es tu esposo. Se espantó en gran manera. ¿Y qué dice? Versículo 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Es así. Tú eres profeta, leyó toda mi vida. Tú eres un judío, nunca estuviste aquí. ¿Cómo tú sabes? Tú sabes de toda mi vida. Tú eres profeta. Entonces se espantó y luego se le abrió su interés porque no le pareció una persona normal. Empezó a creerle por profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron, ya entran en un diálogo muy religioso y espiritual. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Como al principio les expliqué. Los judíos, el único lugar donde puede adorar a Dios, puede hacer culto, es Jerusalén. Los samaritanos se argumentaron y diciendo, Monte Gerizim es el lugar donde hace culto. Ahí está nuestro templo. 2 templos. Claro, aquel templo fue arruinado finalmente, pero para todos, de toda manera, para ellos es el lugar de hacer cultos. Ella habló de el lugar donde puede hacer un verdadero culto. Jesús, ¿cómo le contesta? Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ahora Jesús dice, ya no importa el lugar, en qué lugar dar el culto. Ustedes por costumbre, por cultura, llama el edificio donde una congregación cristiana se reúne templo, pero bíblicamente es un mal dicho. Es un mal dicho. El concepto del templo, una estructura, Dios Jesucristo lo abrogó. Totalmente lo deshizo, porque ningún templo hecho por mano del hombre ha sido suficiente para recibir a Dios, porque se corrompieron todos. Muchas catedrales donde consideran templo es lugar de muchos intereses. Lugar de intereses, lugar de ganar dineros. Jesús dijo, no. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, ya llegó la hora y ahora es. Dios busca a los verdaderos adoradores, los que hacen cultos en espíritu y en verdad. Dios busca tales adoradores. Ahora ya no importa el lugar. El concepto del templo en el Nuevo Testamento ya no es una estructura ni una ubicación, sino la congregación de pueblo redimido. La asamblea es
el templo. Por eso, llamar a un edificio templo, yo no tengo esa costumbre cuando me pregunta ¿dónde está tu templo? Con una sonrisa contesto, para que él entienda según su cultura, está en tal dirección. Pero cuando yo presento dónde está mi iglesia, nunca le digo templo, porque el templo somos nosotros, no es edificios. Ya entonces, Dios busca a los que adoran en espíritu y en verdad. Jesús usó dos palabras, en espíritu y en verdad. En espíritu. En griego usó esta palabra, realmente es espíritu. El espíritu de Dios, nuestro espíritu. En espíritu y en verdad. La verdad. Con toda verdad. Con la sinceridad. Única verdad. Por parte de Dios, la única verdad. Por parte de su espíritu, por parte de nuestro espíritu y nuestra verdad. Nada de falsedad. Nada de hipocresía. Él busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Versículo 24, Dios es espíritu. Aquí está la respuesta. Eres espíritu. No pertenece a una ubicación. Nadie le puede encerrar. Nadie le puede limitar en una casa. ¿Dónde no está Dios? ¿Dónde no está Dios? Los que viajan a Jerusalén generalmente lo llaman la ciudad santa. Y ya llegó a ser un vocablo, el nombre propio, pero en realidad Jerusalén no es ciudad santa. No es ciudad santa, ciudad religiosa. La palabra santa no se usa para tales lugares. Todo está reformado, todo está cambiado. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. ¿Saben ustedes cuál es la corrupción de los cristianos genuina? La corrupción moral. La corrupción moral, gente que ni conoce a Dios también la hace. La verdadera corrupción de los cristianos genuinos no es moral, aunque moralmente convertir en un hombre inmoral sería una corrupción, pero lo que la Biblia llama la verdadera corrupción de los cristianos genuinos, no solo en el sentido de la moralidad, sino espiritualmente. Tomar a los cultos como religiosidades, costumbres, por cumplir. Y también el culto que Dios busca no es solo bajo un horario, una congregación, bajo un programa realiza el culto, sino nuestra vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana para Dios quiere que sea un culto, en espíritu y en verdad. Cuando un hermano o una hermana comienza a corromperse, se nota en el culto, toma en muy poco la iglesia, los hermanos y también el pastor. Cuando apenas yo por la rotación llegué a la iglesia, a la misión del Perú, especialmente de Lima, en la iglesia estaba sucediendo una situación. El caso de la sede de Lima, Perú, de nuestra misión, en corto tiempo creció en número. Aparentemente hubo un estilo de avivamientos, pero en número. Pero yo siendo pastor pastor misionero de nuestra sede en Paraguay, conmigo se reunían menor número de hermanos. Pero al llegar a la iglesia de Lima, cuando aún era pastor de Paraguay, yo pude notar el ambiente de culto, no había respeto. No había un ambiente que da el culto en espíritu y en verdad. El ambiente muy ligero, muy ligero. No hay respeto. En el culto muy fácilmente uno se levanta, se va al baño, se regresa.
Una persona que realmente respeta el culto delante de Dios, si no fuera del caso de emergencia, no se levantaría. Se mantiene sentado. Y luego, por lo menos, si le cae cansancio, quiere dormitarse, trataría de despertarse para poder oír. Como si nada, duerme en el culto. Alguno con cabeza abajo, ni siquiera levanta. Como si nada se levanta para irse al baño, aunque no eran necesarios. Mastica chicle. Masticar el chicle, ¿quién puede decir que es un acto pecaminoso? ¿Quién podría decir? Pero nosotros comúnmente, cuando estamos en una reunión, con quienes realmente yo los respeto, no estaría masticando chicle. Trataría de prestar toda mi atención. En el culto, como si nada. Ni siquiera solo un momento de cansancio para despertarse, sino por costumbre. Desde el inicio del culto hasta que termine, mastica. Además, todo el mundo puede ver, porque no mastica educadamente, moviendo todas sus mandíbulas. Me desagradó en gran manera. Entonces, hermanos de Lima decían, estaban muy presumidos, decían, pastor, contigo ¿cuántos se reúnen? Acá, ¿cuántos somos? Por más que Iglesia Paraguay inició antes de nosotros, pero nosotros ya hemos rebasado a la Iglesia de Paraguay. Entre ellos usaba un tipo de lenguaje muy secular. Entonces, entre los misioneros, ¿quién es el primero? ¿Quién es segundo? ¿Quién es tercero? En la misión, ¿quién es el primero? Pastor Oxupar, ¿quién es segundo? ¿Quién le sigue? En el continente de América Latina, ¿quién es primero? Esas clases de hablar, yo en ninguna parte de nuestra misión había visto, había oído. Como si nada me mencionaba así. Entonces en mi corazón sentía muy extraño. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando a ustedes? Con un evangelio, con una salvación tan bíblica. Pero ¿qué pasa? Nada de respeto, nada de temor, nada de sinceridad ante Dios. Nunca pensé que yo iba a ser rotado a Lima, Perú. La misión me rotó. Un día llegó una notificación y en la cual estaba escrito, ¿no? Noticia, comunicado de la rotación de los ministros. Y Pastor Pablo de Paraguay para Lima, pero Señor mío, yo dije. Empecé a ser pastor de Perú. Sentí una gran necesidad de una reforma. Se necesita una reforma. Entonces, mis primeros años, hasta el 3 años de mi ministerio en Perú, nunca pude ser tan accesible, amable con los hermanos. Ustedes pueden preguntar a los hermanos antiguos de Lima, el pastor Pablo Shin, sus primeros años de ministerio, ¿cómo ha sido? Tendrá muchas cosas que contar a ustedes. Ay, Señor mío. Era un pleno culto dominical de mañana. Un hermano salía a testimoniar. En esta hora yo quisiera ser sincero. Cuando Pastor Pablo, yo estaba sentado en este púlpito. Entonces, cuando Pastor Pablo Shin era pastor de misión en Paraguay, de vez en cuando nos visitaba. Yo oí su prédica, me encantó. Y dije en mi corazón, ¿cómo me gustaría que él fuera mi pastor? Y finalmente llegó a ser mi pastor. Pero ahora les digo, y luego se volteó a mirarme para espiarme. Lo siento, pastor, voy a ser sincero. Es demasiado odioso. Demasiado odioso. Lo odio.
Entonces yo, ¿qué creen? Que me haya molestado. Estoy bien acostumbrado de la difamación. Entonces, desde atrás del púlpito empecé a sonreírme. Entonces, sonreírme. Nada me carga, nada me molesta. Entonces, es buena palabra. Siendo un siervo de Dios, todo el mundo diría, eres bueno, entonces quiere decir que soy un payaso. Un verdadero siervo a quienes les merecen misericordia, misericordia da. A quienes les merece la amabilidad, le da la amabilidad. A quienes les merecen la batalla, batallan con él. Porque no quiere ser amigo del mundo, sino quiere levantar a los hermanos como pueblo de Dios. No mis personales, no mi gente, sino gente de Dios. Aunque a mí me agrada, pero veo que desagrada a Dios, para mí no es buena persona, es mala. No es un buen cristiano, sino es mal cristiano. Y viendo que no andan rectamente conforme a la verdad del Cristo, ¿cómo yo puedo ser amigo de ellos? Imposible. De ese púlpito empezó a luchar. Cada culto fue una lucha, una guerra. Y muchos hermanos llegaban tarde. No llega en la hora de alabar. Ellos creen que el culto inicia desde la prédica. El culto inicia desde la alabanza. Para estar sentado menos tiempos. ¿Y para qué viene entonces? Para cumplir. Yo he estado en el culto. Eso es lo que quiere mostrar a Dios. En la hora de testimonio, algún hermano o hermana comparte testimonio. ¿Dónde le presta atención? En la hora de alabar al Señor, el alabancero te dije, vamos a cantar tal himno, ni siquiera abre su boca. ¿Para qué está sentado entonces ahí? ¿No sería mejor irse? A donde tanto le gusta hacer lo que te da la gana. Entonces, no podía ser tan pacífico con ellos. La situación por la demanda. Tuve que ponerme duro. En un culto dije públicamente, hermanos, hermanas, me cuesta considerar a ustedes es la iglesia del Señor. Me parece una cueva de ladrones. Si yo tuviera derecho, preferiría cerrar esta iglesia. Desde hoy, clausurarlos. Entre ustedes, solo con un menor porcentaje de hermanos, quienes realmente quieren servir al Señor. Quiero abrir otra misión, otra sede. Váyanse todos. En el pleno culto, empieza a correrlo. Levántense, váyanse, todos. No puedo considerar lo que son hermanos en Cristo Jesús. Entonces el ambiente se puso difícil. Y desde el púlpito, o sea, las pilas en la forma de pila están sentados en sillas. Los hermanos, cada quien ponía cara fea y molesta. Desde adelante, ¿cómo se veía? Según mi impresión, como una culebra del sufrimiento se moviera. Yo dije, estoy en plena batalla. Levántense, váyanse todos ustedes. Voy a reportar a la misión. Me fracasé. Voy a abrir otra sede. Luego, entre ustedes realmente, con quienes realmente quieren seguir al Señor, vamos a iniciar de nuevo. Por la gracia de Dios, la iglesia empezó a dar una reacción favorable. Todos los hermanos sintieron, la iglesia se estaba dando media vuelta. El ambiente de culto, en la hora en que llegan. Yo no estoy de acuerdo. Algunos hermanos que tienen negocio los domingos para atender en su negocio, faltar los cultos, yo no estoy de acuerdo que ellos agradan a Dios. Viven como conformistas. No estoy de acuerdo.
Para nosotros, los días de culto son fuente principal de nuestra vida, para la integridad de nuestra vida, realmente para la paz de nuestra vida para con Dios. Le importa unos pesos más importante que la presencia del Señor. Así su negocio iría bien. Y algunos hermanos, en los días domingo, su familia se juntan para comer rica comida, no viene a la iglesia. ¿Qué tiene que ver con Cristo? Para el Cristo, en una lista de cosas importantes, ni siquiera el 10º puesto. El primer puesto, el mismo Dios de su vida. Luego, su hijo. Tercero, su esposa. Cuarto, sus padres. Quinto, sus parientes. Sexto, su dinero y la fama. Luego ya no se acuerda más qué poner, luego pone Dios. Solo por la boca dice primero Dios. Solo por la boca dice primero Dios. Tuve que llevar una batalla. ¿Para qué sirve gran número de personas que no adoran a Dios en verdad y en espíritu? Puras burbujas. Es una burbuja. Aquel avivamiento es falso. Es falso. Entonces, primero en la iglesia, algunos hermanos, queriendo atender a los nuevos, queriendo evangelizar los domingos, masticando compartía. Masticando chicle, tuve que poner manos. Tú y ustedes, no les autorizo con mi autoridad como pastor, aunque humanamente no tendría alguna autoridad, pero con mi cargo de ser pastor de la iglesia, no les autorizo a nadie a atender. Con ese comportamiento no puede atender a nadie. Supuestamente atender a una persona nueva que nos visita, equivalente que un médico atendiera a un paciente de grave enfermedad. Su alma está enferma. Se necesita la sanidad, la salvación. Pero un médico ante un paciente que sufre de la etapa terminal del cáncer, masticando chicle, bromeando, le daría cachetada de verdad. No solo cachetada, hasta patada le darías. Queriendo atender a las almas, masticando chicle, bromeando. Yo no les autorizo. A partir de hoy, nadie más, sin mi supervisión, no voy a permitir que comparta a los nuevos. Y quienes realmente quieren compartir, quiero que sean hermanos comprobados, con los testimonios, con sus vidas, ejemplares. La iglesia empezó a reordenar por no poder confiar en aquellos que compartían. Aunque los domingos formaba una cola de hermanos que querían sacar cita para tener comunión conmigo, tuve que dedicarme, dirigir aula de evangelio años. Yo voy a encargarme del aula de evangelio cada domingo para los nuevos. Todos los nuevos vengan conmigo. Años. Por medio de aquella clase, muchos nuevos se convierten en cristianos, recibieron la salvación. Ellos llegaron a ser como pilares de la misión en Perú, porque era muy diferente que los hermanos antiguos. Ya entonces, el culto, según el judaísmo, el culto de los samaritanos, muy ceremoniales. Mientras tanto que tú estás en tu templo, bajo un protocolo, con buen aseo, con buena higiene, bien vestidos. ¿Qué pasa? Ese estilo de culto no es un culto.
Es una ceremonia solemne. Entonces, los cultos que Dios realmente buscan, los cultos que los adoradores realmente lo dan en espíritu y en verdad. Y en espíritu y en verdad. Mis hijos saben muy bien en qué momento que sus papás, o sea, soy yo, me pongo intolerante, muy molesto. Puedo tolerarme de todos los errores humanos, menos cuando toman en poco los cultos. Toman en pocos los asuntos de Dios. Una vez cuando se deciden por un gran magno evento que aproxima, es necesaria una ofrenda especial. Cada quien cuando toma la decisión, cada cierto tiempo estoy checando. ¿Han cumplido ofrendas decididas? Con los asuntos de Dios, no los tomen ligeros. Delante, una vez con Dios se compromete. Una vez en los asuntos de Dios se comprometen, cumplan. Dios, porque Dios está presente. Para que nuestro Dios realmente respalde a mi familia. En el primer lugar yo, luego a cada quien. Y pregunta, ¿qué cantidad decidiste? ¿Cuánto cumpliste? Nunca digo que puedo apoyar a ellos. Quiero ver la disponibilidad del corazón de ellos. Está cumpliendo, veo que la cantidad que tomó como decisión para él, para ella es un poco mayor. Entonces, en el fondo de mi corazón, y pienso y oro para apoyarlo, para que mis hijos cumplan aquellas decisiones. En cuanto en manejo de ofrenda, diezmo. Alguno dice diezmo es de la ley de Moisés, por ser ignorante lo dice. Según la Biblia registrada, ¿quién fue el primer dador del diezmo? Abraham. Abraham es una persona 400 años antes de Moisés. Antes de que Moisés recibiera la ley, dio diezmo. Es un concepto muy tradicional hebreo bíblico. El 10% Dios considera la masa total. Aunque en realidad debería darle todo, pero Dios reconoce, mientras tantos que vivamos aquí, necesitamos el pan, aunque no solo de pan viviríamos. Abraham dio diezmo. Luego, después de 400 años, Moisés recibe los mandamientos de parte de Dios. Dios ahí menciona del diezmo. Entonces, bajo la ley de Moisés, el uso del diezmo no fueron solo sueldo de los levitas, también para solventar sus gastos económicos, para que ellos que no tienen sus propios trabajos, sino dedican en servir al pueblo, puedan continuar y luego para reparar el templo, mejorarlos. En el tiempo del Nuevo Testamento ya no existe más levita, ya no existe más sacerdote, aunque haya ministros, pastores, pero el concepto está cambiado. Porque la Biblia dice, vosotros sois sacerdocio real, dice, tienen sacerdocio real. Todos los salvos son sacerdotes. Algunos pastores dirían que yo soy sacerdote, él está equivocado de lugar, tiene que meterse en el seminario católico. Todos los hermanos, hermanas son sacerdotes del Santo Evangelio. Eres ministro, no tiene derecho de tomar diezmo de los hermanos. Pero aún damos diezmo, no para ellos, sino para la necesidad del Evangelio. Luego, aparte, diferente ofrenda de agradecimientos. En cuanto
al asunto de ofrenda, diezmo, en cuanto sobre mi comportamiento. A mí me gustaría ponerme ropa más cómoda cuando salgo en la calle, porque no lo hago. Busco una forma de vestirme adecuada para poder compartir con gente de fuera. A veces veo a algunos ministros con su chancla, arrastrando punta de chancla, se va de visita a casa de un hermano. Lo siento, muy aparte de la espiritualidad, humanamente eres demasiado mal educado, ignorante. No tiene estudio, no se da cuenta de sus acciones tan vergonzosas. Hasta vestirse, hasta nuestro habla, para que sea un agrado, un ejemplo para poder edificar el uno al otro. Los cultos que Dios busca, no solo en esta hora, todo el mundo bien sentado, bien arreglados, es también un culto. Pero lo que Cristo dijo, Padre busca a los verdaderos adoradores, quienes adoran a Dios en espíritu y en verdad. Nada de hipocresía, nada de falsedad. Ante el Espíritu del Señor, mi espíritu teniendo comunión, sintiendo su presencia y en verdad. Tales adoradores mi Padre busca, y ahora es. Entonces la Biblia nos habla dos estilos de cultos, el culto de toda la congregación. ¿Por qué nosotros nos reunimos los domingos, saben ustedes? No se confunden que el día domingo no es el día de reposo. Según la ley de Moisés, el día de reposo, desde la noche de viernes 6 de la tarde hasta la noche de 6 de la tarde del sábado es reposo. Los domingos no se reúnen por ser el día de reposo, no se confunden, domingo no es el día de reposo. Algunos dicen, el día de reposo debe realizar el culto. Ignorancia. Cuando leemos la Biblia, después del día de reposo, muy de mañana, Jesús estaba resucitado. El día de reposo termina sábado 6 de la tarde. Al día siguiente, muy de mañana, Jesús estaba resucitado. De ahí llegó a ser una costumbre, tradición de los apóstoles, llamándolo el día domingo como día del Señor. Todo el día ocupaba para reunirse, compartir palabra de Dios, alabar a Dios, desde el siglo I. Es el origen del día domingo. Algunos quieren mezclarlo con el catolicismo, los católicos, el día domingo originalmente el día del sol, día de dioses, para poder unificar diferentes religiones, estableció el día domingo como día del culto. Sí, los católicos lo hicieron estratégicamente, pero el origen, antes de ese movimiento, desde el siglo I los apóstoles se reunían en los días domingos, llamándolo día del Señor. Todo el día. De ahí nació esta tradición. Los domingos reunidos temprano del día, las iglesias genuinas, ni siquiera los hermanos se regresan, juntos conviven, comparten el pan, comunión, y luego otra vez reunirse. Y luego, pasando más tiempo, sintieron la necesidad, pero solo los domingos para reunirse, 6 días, son muchos días. Hay muchas tentaciones en el mundo. Entonces, en medio de semana, una vez más vamos a reunirnos. Eso fue el origen por el cual se reúnen en general en los días miércoles, el mediado de la semana. Pero la Biblia nos exhorta cuantas más que puedan, dice.
Pero nosotros ya vivimos en una metropolitana de tantas ocupaciones, tantos apuros. No se puede. Entre semana, miércoles, domingo nos reunimos. Claro, hay algunas reuniones grupales. Entonces, en los domingos, al ver a los hermanos, llegan tarde en la mañana, al terminar la prédica de mañana, comen, se van. ¿Cómo puedo considerar que realmente son verdaderos adoradores de Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice te separe de la congregación? ¿En qué parte de la Biblia te justifica y te argumenta que tú hagas tu propia actividad, sabiendo que toda la iglesia está reunida? Entonces, de esta manera, la iglesia genuina, los cristianos genuinos se corrompen. Poco a poco se acostumbran de tomar en poco los cultos. Como si nada. Hoy es el cumpleaños de mi papá, no me voy al culto. Bueno, está bien, tú honra a tu padre, pero Dios ya puede entender en el lugar, tu corazón quién es primero. Tu papá, veré que tu papá iría bien o no. Sin mí, no me reconoce. Ya entonces, la Biblia que dice, vamos a ver, 1 Samuel capítulo 2. Es el carácter de Dios. Vamos a conocer al carácter de Dios, su personalidad. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Primero de Samuel capítulo 2, versículo 30. Dice así. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre adorarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es el carácter de Dios. Yo honro a quien me honra, dice. Yo honro a quien me honra. Yo lo tomo en poco a quien me toma en poco. El carácter del Dios. Con esta palabra Dios destituye el sacerdote Elí. Tú no serás más sacerdote. Luego se muere y con la fractura de su cuello muere miserablemente. Y Dios dice, yo honraré a quienes me honran. Usted sabe muy bien qué es honrar, ¿no? Cuando quiere honrar a una persona con todo respeto. Yo honraré a quien me honra. Yo tomaré en poco a quien me toma en poco. A mí no me importaría su vida, dice. Ya que tú me tomas en poco, a mí no me importaría tampoco lo tuyo, dice. Porque tú no me tomas en cuenta. Yo, para ti, nadie. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Contigo. Esa palabra cautivó a mi corazón cuando era adolescente. Y pude entender con Dios, nunca puedo jugar, nunca puedo tomar en poco. Porque Dios viviente siempre está viéndome, está presente. Según mi recuerdo, siempre he tratado de no usar mi manera. Entonces, esto es la rectitud, no usar la manera, costumbre humana, con el dinero fácilmente solucionar algo. Nunca quise tomarlo. Esto me causó bastante dificultad. El mundo tan corrupto, uno no respeta
aunque es algo de corrupción, pero llegó a ser parte de cultura. ¿Y cómo te trata? Te bota, te corre. Por esa razón sufrí mucho. Aquí en México, cuando me roté en el año 2009, mi hijo Enoch estaba en una prepa, pero aquí no reconoció su estudio y también tuvo que revalidar. Un año no estudió. Mi hija Rebeca, siendo secundaria, llegó. ¿Y qué pasó? Por un problema de su documento, y fue corrida de su escuela 2 veces. 4 años no pudo estudiar. Al principio a ella le gustó. Ay, ahora ya no hace falta irme a escuela. Al principio. Luego se dio cuenta. Sus amigas todo la dejan atrás. Y las menores la rebasan a ella. Se estresó en gran manera. El tiempo estudiantil muy importante de su adolescencia, 4 años no pudo estudiar. Estuve en la casa de Ajusco. Casi se volvió loca. Pero ella no me entendía. Entre ella y yo había un malentendido. Ella pensó, mis padres no se interesan en mí. Por eso me dejan así. Y yo, el sufrimiento ayuda para la madurez. Pero yo no puedo usar mi manera. ¿Por qué? La secretaria de Educación, en el lugar público, hablar mal de alguna institución gubernamental no es la manera prudente. Pero lastimosamente, si no te soborna, no mueve ni un poquito. Así pasó 4 años. Yo no quería sobornar. Así no quiero vivir. No conforme a la ley tal como está escrita. Con toda rectitud, por favor, ayúdenos. Ella no me entendió. Mi papá no se interesa en mí. No, la verdad, yo no puedo usar manera humana. Porque Dios está vivo. Si fuera así, ¿cómo de este lugar público podría enseñar la fe? Yo mismo no practico la verdadera fe. Todo lo que enseño sería una hipocresía nada más. Mi enseñanza no llevaría ningún poder. Así no quería ser. No podía vivir. Aún pretendo no usar la corrupción del mundo, aunque sería muy fácil para resolver una situación. No puedo. Porque decepcionar a Dios, ¿qué provecho me podría traer? No reconocer a Dios, ¿qué provecho podría tener? Por eso yo empecé a atender a mis hermanos. Algunos hermanos comenzaron a darse cuenta, pastor, cada vez que mi vehículo tocaba el día de verificación, yo no perder mucho tiempo sobornando, solucionado. Pero escuchándolo me di cuenta, esa es la manera incorrecta. Claro, puede manifestar que me hicieran favor ante una autoridad, pero si no te hace favor, espera. Y no trate de resolver con el dinero, porque tu astucia finalmente te hará daño. Hará daño tu relación con Dios. Reconoce a Dios. Mucha gente no sabe qué es tal culto, verdadero culto a Dios. Dios está vivo. Ya entonces la Biblia habla sobre el verdadero culto. Romanos capítulo 12, vamos a ver. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, fíjense, ¿qué es el culto espiritual? Alguno dice, mi mente con Dios, mi espíritu con Dios. ¿Qué importa el cuerpo? Miente, no dice la verdad.
Tú realmente, si ama a una persona, conservaría tu cuerpo. No se juntaría con otra persona. Si realmente ama a una persona. Diciendo que yo amo a mi esposa, puedo juntarme con cualquier mujer, yo soy un mentiroso inmoral. Todo lo que digo es mentira. Cuando realmente yo doy mi corazón a una persona, también le doy mi cuerpo. Alguien diría, en el primer tiempo de iglesia de Buenos Aires de Paraguay, en la construcción, dos hermanos se pelearon y tuve que mediar. ¿Y qué pasó? Ay, el pastor, es que él me pegó, mira, en mi ojo, con moretón. No sé. Le preguntó, hermano, ¿por qué le pegaste? No, yo no fui yo, sino mi mano fue. Entonces empecé a reírme. Tú no fuiste, sino fue tu mano. Bueno, está bien, yo también voy a hacer lo mismo. Entonces, así algunos mienten. No fue mi corazón solo con Cristo, mi mente solo con mi cuerpo, sí. La Biblia aquí dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro corazón, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, como debería ser, culto ideal. El culto ideal no es presentarte en el culto dominical, escuchar la atención, viendo cada momento tu reloj, cuando termina, porque en la tarde tengo un compromiso, tengo que ir a un restaurante, tengo que comer. Eso no es culto. Sino presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Cada 3 años, que el intervalo de cada 3 años en general, yo visito a mi país de origen, donde está mi mamá de 81 años sola. Después de la pandemia, 5 años no le pude ver. Sin embargo, cuando me voy, durante como un mes de mi estancia, el tiempo que convivo con mi madre, unos días nada más. Y además, cuando toca, en el día que yo visito a mi mamá, toca cultos, mamá, yo tengo que irme al culto, voy. Me acompaña, si no quiere, voy. Esto no es religiosidad, porque yo creo, Dios está vivo. Yo trato de vivir delante de Dios. Así el pastor Osvaldo nos enseñó. Y con su vida nos presentó ejemplo. Y Dios lo honró con su respaldo en gran manera. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. Este siglo, perverso y torcido, trata de convencerte de lavar a tu cerebro. No seas tanto religioso. No. Oye, aunque tú no te vayas, no hay ningún problema. Tú, ¿a quién reconoce más? Palabra de quién toma en mucho. Ahí puede ver tu verdadero ser delante de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Yo no puedo entender un hermano decirme, estoy muy bien con Dios, pero falta en el culto. ¿Qué clase de Dios estará sirviendo? Aquel Dios es quien formó la iglesia. Aquel Dios es quien levantó siervo, unió tantos hermanos. Y dice que estoy súper bien con Dios, pero como si nada falta a los cultos. ¿Con quién está tan bien? En su ilusión nada más.
Alguno dice, a veces me llama por teléfono, pastor, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué no? Mucha mentira en su vida. Entonces, por Dios no te ayuda, tú estás quejando de Dios. ¿Y qué pasa? Sigue a su camino. No lo respeta, no lo toma en serio. Yo honraré a quienes me honren. Esa es la palabra de Dios. Quienes me desprecian, yo los tomaré en poco, dice. Y mi familia, Dios un día dice, ¿qué tiene que ver conmigo? Dice. Humanamente, ¿quién fue la madre de Jesús? Pero nunca ha sido madre, María. En la casa de boda de Cana de Galilea, cuando estaba faltando el vino, Señor, no tiene más vino. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Jesús contestó. Yo si así diría a mi madre me daría cachetada. Cuando mi madre me pide un favor, ¿qué tiene conmigo? Oye, mujer, ¿qué tiene conmigo? Palabras. Voy a ver relámpago y chispas entonces. ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún aquí no ha llegado mi hora, porque Jesús está tan tajante, tan seco. Desde cuando Jesús llegó en esta fiesta como uno del convidado, nadie le dio importancia. Horas entre muchas personas en un rinconcito sentadito humillados. Pero cuando le sucede una situación, Señor, Señor, aquí hay un problema. Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La Biblia dice, existe la hora en que Jesús puede activar, puede trabajar, aunque siempre está listo. Cuando en nuestra vida Jesús llega la hora de Jesús, realmente le ponemos el primer lugar, a Él le prestamos nuestra mayor atención. Entonces sí Él trabaja. Entonces, me lamento por esa situación. Es que mi familia fulano está muy mal. No quiero que se muera sin salvación. Dios le ha dado tanto tiempo para predicar. Nunca lo aprovechó. Luego ya ve que está muy ya difícil, echa la culpa a Dios y se muere. Luego echa la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Mentiroso. ¿Y por qué tanto tiempo que Dios te daba, te toleraba, no lo aprovechaste? Si tú no pudiste, por lo menos, ¿por qué no invitaste a algún hermano o hermana que puede compartir bien? Entonces en nuestra vida así, yo tomaré en poco a quien me desprecie. Esta es la palabra de Dios. Pero desde nuestro corazón, en espíritu y en verdad, si realmente honramos a Dios, cuánta paz nos ofrecería. Y también la integridad en nuestra vida. Sentimos una luz con nosotros. La paz. Sin la presencia del Señor, sin la paz que el Señor nos presenta, la vida, ¿qué sentido tiene? Cada día sentirte aburrido, frustrado, un vacío amargo. Eso no es la vida que Dios quería que nosotros en que viviéramos. Él quiere que nosotros vivamos en una vida plena, llena, que te sienta lleno y pleno por la compañía de Dios. Es nuestro culto racional, el culto que Dios busca. Santiago capítulo 4, versículo 8, vamos a ver. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice así: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Durante la pandemia, no pudimos menos que realizar el culto en línea. Pero ahora esa endemia, con mayor cuidado, se puede reunir. Algunos hermanos hasta esta hora prefieren mantener en línea. ¿Sabe cuál es la razón? Busca su comodidad. Si fuera por mí, hasta la transmisión por internet quisiera cortar de verdad. Pero la razón, fuera de nuestra congregación, hay mucha gente que no se están sintonizando. Por ellos, continúo. Si fueran por los hermanos, quisiera cortar. Si así piensan que estoy bien con Dios, tú eres solo quien por cumplir, por compromiso, pero no tiene nada que ver con Dios. Tu comodidad es más importante. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia que dice, versículo 8, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. La culpa no es de Dios, Él siempre está presente. Cuando yo me acerco a Él, Él me estaba esperando con dos brazos abiertos, se acerca a mí. Pero nunca me acerco a Él, aunque Él esté al lado mío. ¿Cómo yo podré ver que Él se acerca a mí? Porque no tendría la sensibilidad que Él se trata de acercarse a mi persona. Imposible. Limpiad las manos, pecadores. Aquí pecadores no consideran simplemente los que no son salvos. Al leer bien el contexto, se refiere siendo salvos los que hacen malas acciones. Si tú te quieres acercar a Dios, cuando uno realmente desea acercarse a Dios, sin limpiar tus manos, la mano, símbolo de la modalidad, mucha manera humana, muchas malas mañas. Si no limpia tus manos, ¿cómo puedes acercarte a Dios? Porque nuestro Dios no se complace de nuestra maldad. No se complace de nuestra maldad. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién quiere acercarse a Dios? Alguien dice, pero fulano, mengana, ¿qué te importa? Juan preguntó a Jesús, después de la resurrección, cuando Jesús realizaba un desayuno. Entonces, con su quijada, con gesto, mencionando a Juan que estaba recostado en el seno de Jesús porque era un adolescente. Entonces Jesús le dijo a Pedro que él por una forma de muerte glorificaría a Dios. Entonces ¿a él qué le pasaría? ¿Cuál fue la palabra de Jesucristo? ¿Qué te importa? Por más que yo le conservaría hasta mi segunda venida, ¿qué te importa? Pedro malinterpretó, desde ahí empezó a decir, Juan no moriría. Es el carácter del Pedro. Pero lo que Cristo le dijo, ¿qué te importa? ¿Qué te importa el otro? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Qué te importa? Solo te importe tu vida delante de Dios. A veces, y aquella joven, iglesia tolera y conmigo, ¿por qué no? ¿Qué te importa que él o ella como viva? ¿Qué te importe lo que Dios como te ve? Por último, vamos a ver Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario el que se acerca a Dios. Ya, dos requisitos, dos requerimientos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En el primer lugar, creer que le hay, Él existe. En el segundo lugar,
que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas requiere para todo lo que quieren acercarse a Dios. Crea que le hay. Nuestro Dios no es un Dios de mitología, no es un Dios de leyenda, no es un Dios de algún libro. Dios viviente. Amén. Él está vivo. Que le hay. Entonces, personal, como persona, está vivo en espíritu. Entonces, vivir delante de Él. Cuando yo era un adolescente, estudiante de preparatoria, uno de mi colega, entre dos clases, 10 minutos de descanso. Yo estaba regresándome del baño por la puerta cuando quería entrar. La puerta estaba separado. Era un joven bastante perdido. Un joven, siendo joven, no sé qué cuántas novias tenías, la vida que llevabas. Solo le interesaba arreglarse bien y verse bien bonito y guapo para conquistar a muchas chicas. Era su interés. Entonces me detuvo un momento, amigos. Sí, amigo. Muy cerca, porque por la puerta me agarró. O sea, como menos de 30 centímetros su cara y mi cara. Entonces, yo te veo miserable religioso. Un religioso enlatado. Pobrecitos, me dijo. Me quería ofender. No sé. Entonces, en ese momento yo me pongo ya bien hombre. Entonces, ¿qué me dijiste? Entonces, ¿qué me dijiste? La cara, como 30, su cara a cara, cruzando la mirada de ambos. A ver, ¿y por qué tú me dices soy miserable? Porque lo que tú haces yo no puedo hacer. Por eso me dice, tú bebes, tú fumas, llevas noviazgo, múltiples relaciones, te divierte. Por eso me dice un pobrecito, bueno, ciertamente en algunos sentidos no soy como tú. Yo no fumo, no bebo, yo no tengo novia, porque espero en mano de Dios. Pero te digo, todo lo que tú haces con tu libertad yo no hago, pero tengo paz, tengo felicidad, me siento pleno. Entonces tú haciendo todo lo que yo no puedo, tanta libertad, ¿eres feliz? Dime, ¿eres feliz? Unos segundos, fijamente ambas miradas cruzando. ¿Qué pasó? Él comenzó a parpadear, tratar de esquivarse de mi mirada. Entonces se agachó. Nada me pudo decir. ¿Quién te dice que siendo adolescente, si tú tienes novio o novia, fuma y bebe, come lo que no te corresponde, alguna sustancia que no te corresponde, puede consumir, eres libre, te considera un hombre más liberal? Es una locura de verdad. La verdadera felicidad, ¿dónde está? La verdadera plenitud, ¿dónde está? ¿El dinero te llena? ¿El cigarro te llena? ¿La bebida te llena? ¿Algún platillo te llena? Solo llena a tu estómago momentáneamente, no a tu corazón. El que realmente puede llenar a nuestro corazón es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios. Mi relación para con Él, cuando es pacífica, amistosa, siento una luz, tan feliz, tan alegre. Dios quiere que nosotros vivamos en esta vida tan feliz, tan alegre por Dios. Todos los que quieren acercarse a Dios, crean que le hay. Si realmente cree su presencia, tú no podrías hacer todo lo que según tu manera quieres hacer. Preguntaría, ¿esto se puede Dios?
¿Esto tú toleras? ¿Esto tú aceptas? Aunque tenemos todo el mundo algunos deseos mínimos, deseos carnales, pero podría poner cierto límite en tus deseos. Hasta aquí tolerable, pero más allá no llega a ser pecado. Porque vive delante de Dios. A pesar de tu debilidad, trataría de vivir ante la presencia de Dios. En el segundo lugar, crea que eres galardonador. A veces, algunos me preguntan, ¿y fulano? Según su manera, según su modalidad, hizo lo que quiso, pero sin problema está en la congregación. ¿Qué te importa? Si tú no lo haces con fe, si no reconoce a Dios, la iglesia con el amor del Cristo te acepta, te perdona, como Cristo nos perdonó. Pero debes tomar en cuenta, habrá juicio de Dios por no haberlo tomado en cuenta. Mucha gente no lo toma en cuenta. A mí no me importaría que la iglesia, la política de iglesia, me permitió, me autorizó. No me interesa tanto, aunque en algún sentido es importante, pero no me importa tanto, sino lo que a mí me importa más, cómo Dios me ve. La iglesia, por más que con mi persona tolera con algún error mío, me acepta con el corazón del Cristo, pero yo me falté delante de Dios. Dios sin falta un día tomará en cuenta. Me enseñará, tú no me tomaste en cuenta. Entonces no lo hacemos por los hombres, lo hacemos por Dios, delante de Dios. Yo no sé, no me importa tanto que él cómo se ha casado, él cómo ha logrado algún negocio, yo no sé. Y sé que alguna vez la iglesia le dio una oportunidad después de haber cometido error. Pero él debería tomar en cuenta cómo Dios lo ve, tarde o temprano, cuestión de Dios, nuestro Dios, que nunca falta en enseñar, en intervenirnos, le dará un tipo de juicio. Le será bastante duro y amargo. Porque Él nos trata como su hijo. Quien padre a quien realmente ama, acepta por su hijo, no lo disciplina viendo que hace lo malo. Si no lo hace, eres bastardo, no es el hijo de Él. Así el Padre de nuestro espíritu, su Hijo, hace lo que no debería hacer. Si nos tolera, nos perdona, porque nos ha dado el perdón, pero muy aparte del perdón, nos disciplina. Yo no quiero pasar mucho tiempo en la disciplina, no quiero perder, sino trato de tener paz con Dios. Quiero vivir en paz con Dios. La oportunidad que me ofrece, quiero servir para compartir el Santo Evangelio. Llevo exactamente 27 años. En este año yo cumplo mi vida misionera. Cuando llegué hace 27 años, único misionero hasta ahora está antes de mi persona, llegó el pastor Daniel Ho, 6 meses antes de él. En todo el continente de América Latina, en cuanto a nivel de los hermanos de nuestra misión, hubieron pocos hermanos. En Paraguay, menos de 40 hermanos, entre los cuales los que se congregaban con frecuencia, como unos 15. En Perú un poco, en México poco. Y Costa Rica ahora, muchísimos hermanos, cada país. Aunque no todos por mi servicio pueden decir que recibieron la salvación, porque comenzaron a llegar diferentes misioneros. La misión enviaba a los siervos, pero ahora, según la Biblia, un grano cuando se pudre puede cosechar, en el caso del éxito, 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. ¿Cuánto por 100 ahora? ¿Cuánto porcentaje de hermano?
¿Habría una vida más gloriosa? Por donde quiera que me vaya, soy bienvenido, bien recibidos. Ay, pastor, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Ah, pastor, era mi sueño tomarme una fotografía con usted. Siempre lo veía en televisión. Entonces, ¿sabe, pastor? Yo por usted recibí la salvación, ni siquiera yo me acuerdo. Entonces, sí. ¿Y cuándo fue? ¿No se acuerda en tal año cuando vino, dirige una aula de evangelio? ¡Ay! A veces un hermano me saluda. Ah, pastor, gracias. Espíritu, usted es considerado como mi padre. Porque por usted yo recibí, pero ni siquiera yo le ubico. Entonces, por vergüenza no le digo nada. Entonces, qué bien, hermano. Entonces, qué bien. ¿Cómo ha estado? Me pregunta. ¿Y qué pasa? Yo no lo ubico. Pero debería asimilar en aquel momento. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo ha estado, hermana? Trato de acordarme dónde nos habíamos encontrado. Aquí es hermana Paula, su madre Margarita, hermana Margarita. ¿Tu mamá qué edad tiene? 63, 70, 60, sí. Y mayor que mi persona. Hermana un poco baja. Cada vez que me ve, me abraza cuando estrecho la mano. No, pastor, deje me abraza. Usted es mi papá, pero una señora mayor que mi persona, usted es mi papá, porque usted un día llegó a Bogotá, dirigió un seminario, ahí yo estuve, yo recibí la salvación. ¿Dónde existiría una vida más honrada? Una vida tan gloriosa, miles de personas en diferente nacionalidad ven la luz del Señor Jesucristo por la dedicación de vida de un siervo, un hermano, una hermana. Dios, ¿a qué nivel de vida nos quiere dirigir? A una vida gloriosa, una vida triunfante. Pero muchos hermanos toman en poco este honor que Dios nos ofrece. Hoy Jesucristo dijo a esta mujer: no este monte, di aquel monte. Vienen la hora que Dios busca a los verdaderos adoradores. Buscan a quienes le adoran en espíritu y en verdad. Y ahora es. Los que le adoran, le deben adorar en espíritu y en verdad. Entonces Dios nos honraría, cubría nuestra vida con mucho honor, con mucha gloria, como el pollino en que Jesús estaba montado. Pollino es un asno, animal inmundo. Cuando llevaba a Jesús en su espalda, toda la gente de Jerusalén, delante de aquel pollino, tendía sus ropas en el piso para que usara como alfombra. El pollino se ilusiona. Ahora me doy cuenta de mi identidad. Yo era un ser muy glorioso. Hasta ahora no me he dado cuenta. Ya que soy tan glorioso, porque llevo este tipo. Lo pateo. Cuando lo patea, se muere. Aquel pollino somos nosotros. Una vida original de un animal inmundo. Una persona que se debe sufrir cuando lleva a Cristo en nuestra espalda. Y Dios nos honra. Hermanos, hoy es un día importante, porque los estudiantes de escuela teológica de nuestra misión hoy se establecen por ministros. Es un honor. En el día que la misión me nombró por ministro, pastor, cuando se despidió de mí, tú irás a tal iglesia como evangelista.
todo el tiempo que viajaba en autobús, llorando me fui. Entonces, una tripulante, quien da servicio, se fijaba en mi persona, porque ese muchacho desde cuando se sentó, continúa llorando, seguramente su novia lo pateó. Me sentía inmerecido. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy un ministro? ¿Yo soy un evangelista? No, yo no me merezco para esto. Inicié así. Ya llevo, eso fue el año 88. ¿Cuántos años? Casi 36, 37 años. He visto mucha gloria de Dios. Mucho. Con la honra, cómo Dios nos cubre. Ustedes cómo quieren adorar a Dios. No sean miserables religiosos. Pretenden ser los verdaderos adoradores de Dios. El Dios honrará la vida de ustedes. Hoy hasta aquí compartimos.